El tema de hoy es muy importante, muy, pero muy importante, porque es un tema que nos va a llevar a nosotros siempre, siempre nos va a llevar a una reflexión y a una situación. Después de la caída, ¿quién queda? Después de la caída es la canción que estamos escuchando, pero hoy vamos a hablar después de la caída, después de un fracaso, después de unos errores, después de unas fallas, porque se habla mucho y se habla bastante, especialmente de los que caen, pero no se habla de qué se sucede cuando después de que se cae. ¿Qué pasa después de que alguien es derrotado, entre comillas? ¿Qué pasa cuando alguien de repente sufre un fracaso o experimenta alguna circunstancia complicada o compleja en su vida? ¿Qué se hace después de esa caída? ¿Qué se debe lograr después de todo No, eso? y es que todos de alguna manera u otra fallamos en aquellas cosas que creíamos que no íbamos a fallar y a veces se nos juega una mala pasada. Estamos como Pedro, que Jesús le dice, me vas a negar, me vas a negar, me vas a negar. Y él dice, no, Señor, ¿cómo se te ocurre que yo voy a hacer eso? ¿En qué mente puede caber una falla tal como esa si sabes que estoy contigo para las que sea? Y luego, cuando él niega 3 veces al Señor, dice una parte, uno de los evangelios, que las miradas se cruzaron. Sí, Y yo me imagino cuando Pedro ve esa mirada de Jesús diciéndole, viste, yo sabía, yo sí. sabía que iba a pasar, pero no te preocupes, algo bueno vendrá. Y luego de ello, cuando Jesús vuelve y lo encuentra él nuevamente pescando y como que lo llama, y allí en ese momento cuando empiezan a saldar esas cuentas, yo me imagino que Pedro diría, yo nunca en la vida me hubiese imaginado haber negado al maestro, aún así lo hice, y él lo sabía, sabía que yo lo iba a hacer, y con todo eso volvió a mí. Sí. Es una restauración bien hermosa. Mira lo que dice la Biblia, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Y me encanta esta frase que dice, derribados, pero no destruidos. Y es que hemos estado pasando y siempre pasamos por momentos en que nos han derribado algunas circunstancias, nos hemos derribado nosotros mismos. El único animal que cae en el hueco 2 veces es el ser humano. Cometemos los mismos errores a veces y a veces experimentamos algo que se llama las caídas. ¿Qué es una caída? ¿Qué significa una caída? Porque está bien cometer errores o cometer fallas, pero una cosa es cometer la falla o cometer errores y a veces hasta pecar de manera inconsciente, pero muy diferente o más peligroso es ya cometer una caída. ¿Qué significa cometer una caída? ¿Qué significa eso? Y no sé si alguien quiere compartir si en algún momento usted experimentó alguna caída en alguna área de su vida, que estaba muy bien, que estaba muy estable, pero se cayó aquello. Sí, claro, precisamente es tomado desde ese punto de vista, cuando algo va bien y como que se rompe esa constante, ¿no? Sí, Cuando algo no queda de la misma manera. Porque a veces se piensa como que caída como solamente a nivel moral, sí. ¿no? Alguien cayó a nivel moral, pero en realidad hay muchas áreas en las que fallamos. Llámele usted caída, llámele falla, llámele Fracaso. fracaso, llámele como le quiera llamar, pero básicamente estamos hablando sobre lo mismo, ¿no? Sobre Sí. aquellas áreas en las que considerábamos en algún momento nunca fallar y resultamos fallando, aquellas cosas en las que creíamos que estábamos fuertes y nos dimos cuenta a través del proceso de que no estábamos tan fuertes, momentos en los que especialmente le fallamos a Dios en aquello que prometimos nunca fallarle. ¿En qué áreas hemos fallado? Claro, ahora, cuando uno lee la Biblia vamos a encontrar que muchísimos personajes en la Biblia fallaron, cometieron errores, cometieron fallas, desde Adán. Adán fue el primero que perdió el paraíso por su falla. Sí. Adán, Eva, Caín, y ahí vamos a empezar a ver que todos los personajes de una u otra manera fueron protagonistas en algún momento de alguna caída y de alguna falla. Por eso, si estamos hoy aquí de pie, no es porque somos muy buenos, es porque Dios es el bueno, porque Él es el que nos ha dado la gracia, pero en sí, el ser humano siempre va a tener la tendencia a cometer errores, a fallar, a caer, y es una situación que siempre vamos a vivir y vamos a seguir viviendo. Lo importante no es caer, lo importante es lógicamente lo que aprendemos de la caída y levantarnos lo más rápido posible. Sí, esto es lo importante, pero vamos a empezar a encontrar varios motivos o varias razones de lo que se hace cuando alguien comete un error, cuando alguien cae. Ahora, hay muchas razones por las cuales la gente puede caer, hay muchas razones y hay muchas cosas que pueden explicar la caída de alguien, ¿sí? Pero lo importante es empezar a entender varias cosas que es fundamental. Yo quiero hoy apuntar una y vamos a apuntar varias, y es el nivel de responsabilidad individual que tenemos en el fracaso. El nivel de responsabilidad individual. ¿Por qué? Porque cuando de repente uno ve un hogar fracasado,
una pareja nos llegan a terapia y nos dicen, mira que estamos fracasados, entonces que estamos a punto de separarnos o nos hemos separado, uno le pregunta, ¿y de quién fue la responsabilidad? Entonces siempre usualmente él le echa la culpa a ella y ella la culpa le echa la culpa a él. Es más, he encontrado personas que justifican o quieren justificar su infidelidad echándole la culpa a la otra persona. Dicen, no, es que fue ella fue porque ella no me atendió, porque ella no estuvo conmigo, porque ella realmente no fue cariñosa, porque ella me descuidó, entonces por eso me tocó ser infiel. Y ahí entonces comete la caída, comete el fracaso, pero le echa la responsabilidad a otra persona. Sí, y es que es muy normal que nosotros no aprendamos a asumir nuestras responsabilidades, sino que nacimos o mejor aún crecimos en una cultura victimizada, ¿no? En una sociedad victimizada, que yo no soy el responsable de lo que me está pasando, sino que el responsable es el gobierno, es el bueno o mal presidente que hay por el momento, son las decisiones, es desde la alcaldía de mi ciudad, no es por mí, es realidad la responsabilidad es de mis padres, y si bien es cierto una responsabilidad colectiva como sociedad, pero no significa que mi vida personal sea 100% el resultado de las decisiones de terceros, porque desafortunadamente por esa razón es que a Adán le cuesta asumir esa responsabilidad, porque Adán, cuando Dios le pregunta, lo primero que hace es echarle la culpa a la mujer, pero en realidad quien tenía la responsabilidad administrativa del lugar era Adán. Adán tenía una responsabilidad muy grande y que Eva acompañaba en esa responsabilidad, fueron delegados para ello, pero él lo primero que hace es, y es más, ni siquiera le echa la culpa a Eva, le echa la culpa a Dios, la mujer que tú me diste. Entonces está diciéndole, el que falló fuiste tú fuiste el que falló porque a ti te faltó discernimiento para haberme mandado la idónea. Y cuántas veces nosotros no solamente le echamos la culpa en la sociedad, a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestra pareja, a los hijos, a las circunstancias, sino que también le estamos echando la culpa a Dios, y en muchísimos otros casos también se le echa la culpa al diablo, pero mire que el listado es largo antes de nosotros mismos asumir la responsabilidad. Exacto, entonces tenemos que empezar. Si alguien ha cometido un error, si alguien ha cometido una falla, si de repente te sientes caído o has caído alguna vez, o vas a trabajar con alguien que de repente cayó, porque de repente vamos a empezar a experimentar, es que mucha gente comete errores a nuestro alrededor, y cómo ayudamos a esas personas, cómo realmente ayudamos a esas personas, cómo nosotros nos ayudamos si cometemos una falla, porque es muy probable que la cometamos y es muy probable que en algún momento de repente nos sintamos derribados, pero no destruidos. Derribados es otra cosa, pero no destruidos. La pregunta es, ¿cuál es el grado de responsabilidad honesta que nosotros tenemos frente a eso? O sea, ¿cuál es el grado? ¿Fracasó el matrimonio? ¿Cuál es el grado de responsabilidad? Sí. La economía no está funcionando bien y fracasé en mi empresa. ¿Cuál es el grado de responsabilidad que yo tengo frente a eso? Algo sucedió con respecto a mis hijos no salieron como yo quisiera. ¿Cuál es el grado de responsabilidad? ¿Has visto a los padres? ¿Quién sabe quién salió? Pues salió el papá o la mamá, porque el panadero ni el carnicero salió. Entonces, ojalá que no. No, exacto. Entonces, ¿cuál es el grado de responsabilidad que usted y yo tenemos frente a los errores o fallas o a las circunstancias que nos están pasando alrededor, que se puede ver como una caída o como una derrota, entre comillas? Ese grado de responsabilidad. Y es ahí donde entendemos que realmente todos nosotros tenemos un grado de responsabilidad muy, pero muy grande. Claro que sí. Y mira, por ejemplo, hay áreas en las que se cae y es en la fe. Vamos con ese ejemplo, un ejemplo de la fe. Cuando las circunstancias, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, y a veces, en vez de reaccionar con muy buena fe, con buenas argumentaciones bíblicas de fe y tener la conciencia respecto a la fe, lo que hacemos es hablar en contra de la fe, y ahí fallamos, ahí definitivamente fallamos, porque en la prueba donde más fe se necesita es cuando muchas veces lo que sale es humanismo o sale emocionalismo y salen una cantidad de cosas que no deberían salir, que en realidad esos tuvieron que haberse superado ciertas cosas, pero en realidad no se han superado. Entonces se falla en la fe. Y cuando Dios quiere que nosotros reaccionemos con fe, y lo que hacemos es reaccionar gritando, llorando, pataleando, haciendo, mejor dicho, una cantidad de pataletas y cosas incorrectas en cuanto a la fe. Y como que ahí fallamos. Ese sentimiento final es como decir, ay, sí, Señor, qué pena, no debí haber reaccionado así. Y cuántas veces el milagro se ha perdido, la respuesta se ha perdido, porque hemos fallado en la fe. Pero muchas veces no asumimos esa responsabilidad, sino decimos, no, lo que pasa es que fue mi hijo, fue mi hija, es que mi esposo me hizo reaccionar así, es que la circunstancia, y estamos echándole la culpa a factores externos y no asumimos la responsabilidad de decir, sí, Señor, en realidad a mí me
faltó palabra, a mí me faltó meterme en oración, es que debía haberme callado la boca, me haber puesto el tapabocas más fuerte. Sí. No, y es que definitivamente esa responsabilidad que usted y yo asumimos frente a una caída. O sea, tenemos que ser muy honestos, muy objetivos, sin sentirnos víctimas o tampoco sin vernos tan victimarios, porque es el otro extremo. Sí, el otro extremo. No, yo soy el culpable, yo totalmente yo. Entonces, algo que uno enseña y es que no todo, una cosa es ser culpable y otra cosa es ser responsable, porque la persona culpable es la persona que de manera premeditada, de la manera voluntaria quería hacer el daño. Sí. Esa es la persona culpable. Entonces, cuando uno ve en un hogar, por ejemplo, ¿qué pasó con tu hogar? No, es que yo fui el culpable del fracaso en mi hogar. Yo le pregunto, ¿fuiste culpable o responsable? ¿Por qué? Porque culpable es porque tú lo planeaste, hacerle daño a tu esposo, a tus hijos. Tú lo planeaste, o sea, tú te sentaste y dijiste, voy a hacerle daño. Ah, no, nunca lo hice. Entonces no eres culpable, eres responsable. Porque hay gente que también se siente victimario frente a todo lo que pasa alrededor. Entonces, mis hijos, por eso la responsabilidad tiene que ser muy objetiva y preguntarse cuál es el grado de mi responsabilidad. En un fracaso matrimonial, la responsabilidad no es de una sola persona, es de dos personas. En una situación, siempre que yo ande con alguien, tengo que medir de manera objetiva cuál es mi responsabilidad y cuál es la responsabilidad de otra persona, sin querer justificar, lógicamente, lo que uno hace. Sí, claro, ¿no? Y es que cuando yo aprendo a asumir mi responsabilidad, crezco muchísimo más rápido, ¿sí? O sea, los resultados, la restauración, y estamos hablando de lo que pasa después de la caída. Sí. O sea, si después de la caída yo aprendo a asumir mi responsabilidad, es muchísimo más sencillo lograr una buena restauración que aquel que no ha aprendido a reconocer su responsabilidad. Es que lo primero en cualquier proceso, y se lo hablamos ya como coaches de familia, o sea, lo primero en cualquier tipo de proceso de restauración, de ayuda, de asesoría, lo que usted le quiera llamar, lo primero que se requiere es un grado de conciencia frente a lo que se está viviendo. Si una persona no es consciente de su realidad, es muy difícil que logre cambiar esa realidad y transformarla hacia una nueva realidad que quiere vivir. Entonces, si uno no asume el grado de conciencia que requiere, si uno no es consciente de su estado actual, del por qué llegó a ese punto y del cómo salir de ese punto, realmente es complejo lograr ayudar a alguien. Cuando usted, y muchos pastores que nos están acompañando en ese momento, cuando usted va a aconsejar a alguien y esa persona dice, no, pues que si yo no fui culpable, yo no tengo responsabilidad en eso, la responsable es ella o el responsable es él, a mí, yo se los traje, fue aquí. Es como el padre que trae a los hijos y dice, oren por ellos, porque están rebeldes, yo no sé qué les está pasando, sáqueles el diablo. Y uno dice, sí, ok, uno ora por los niños, los bendice, y uno dice después, en varias oportunidades nos ha pasado, vengan para acá y ahora oramos por los padres, porque eso no es de que oren por los niños y ya, sino venga para acá el papá y la mamá y vamos a orar por ellos y ahora nos vamos, después de la oración, vamos a sentarnos a hablar con ellos y vamos a discernir de dónde viene esa rebeldía, cómo ustedes los están enseñando, porque cuando yo logro asumir en mi estado de conciencia y decir, esto que me está pasando, o es, uno, propósito de Dios para un proceso, o otro, consecuencia de decisiones. Sí. Cuando logro discernir, no, es que fue una consecuencia de decisiones buenas o malas que tomé, listo. De ahí en adelante empieza un buen proceso de restauración después de la caída. Pero si no, es muy complejo que alguien sin conciencia logre cambiar su realidad. Y frente a esa autoconciencia y autoconocimiento viene la aceptación. Porque hay gente que no acepta en qué posición está. Y algunos son muy extremistas diciendo ya fracasé, ya no hay más salida, ya no hay más alternativa. Pero también hay otros que de repente no lo están viendo muy claro y la situación está peor de lo que lo está viendo. Y la falta de aceptación de lo que está sucediendo y de lo que está pasando es fundamental, porque de repente esos dos extremos los vemos. O sea, gente que de repente vivió un fracaso y se ve en lo último. O sea, ya no se ve salida, ya se ve en el cementerio, se ve enterrado, se ve totalmente aislado, se ve el hogar fracasado, se ve ya. Entonces pierde total y todo tipo de esperanza. Eso le pasa a mucha gente cuando cae. Pero el otro grupo de personas es la gente, que también hay un grupo, de que no acepta su realidad. O sea, es gente que se ve fracasado, está fracasado, pero no es una cuestión de fe, no, yo estoy bien, sino que realmente está creyendo que está bien y no está haciendo nada por la situación que está pasando. Y minimiza la caída, o sea, dice, no, pues yo es un errorcito chiquitito, una tontería, pero si el hogar está así, la familia está así, la economía está así, el ministerio está así, la situación está así, o sea, no es tan pequeñito como usted cree o como usted piensa, realmente hay una situación muy fuerte. Sí, claro, lo que pasa es que, mira, el grado de conciencia siempre será importante.
Cuando yo minimizo o maximizo, siempre cualquiera de esos dos extremos van a hacer daño. Porque si yo maximizo ok, sí, está bien, le fallé al Señor, pero digo, no, es lo peor, como muchos casos ha sucedido, Ajá. que han habido jovencitos que nacieron en el Evangelio, criados bajo principios bíblicos y tuvieron una falla y se creen que ya es imperdonable la falla. Sí. Y hubo un caso precisamente de una hija de pastor que dijo, no, tuvo relaciones prematrimoniales, ¿cierto? Y ella dijo, no, siempre me hablaron de eso, siempre me advirtieron de eso. Es lo peor, a mí me han enseñado que cuando alguien hace esto ya no tiene ni perdón de Dios. Y esta niña se convenció tanto de eso que al final lo que hizo fue que se suicidó, se quitó la vida. Y el padre después, lleno de mucho dolor, decía, yo debía haberle hablado más de la gracia. Si le hubiese hablado mejor del cómo Dios podía restaurarla de ello, a pesar de que era una falla tan terrible, igualmente si le hubiese hablado del perdón de Dios, tendría a mi hija con vida. Entonces, ¿cómo muchas veces sucede esto? O sea, cuando maximizo o cuando minimizo y digo, ay no, pero pues es que somos humanos, todo el mundo estamos, todos estamos... Todos fallamos. Todos fallamos, todos estamos normal. en esta situación igual así. Desafortunadamente ahí es donde se le quita muchísimo valor a lo que realmente significa vivir una vida, llamémosle así, una vida en santidad como Dios quiere que nosotros la vivamos. Cualquiera de estos dos grados, cualquiera de estos dos extremos es dañino, es tóxico. Lo primero que se requiere es examinar muy bien nuestra realidad. Cuando Dios habla con el hombre, le dice, ¿dónde estás tú? Cuando Adán y Eva fallan, lo primero que Dios se acerca a ellos, mire lo interesante que es el propósito de Dios. Dios se acerca a ellos y les dice, ¿dónde estás tú? Y yo creo que esa pregunta es una pregunta tan abierta que lo que le da oportunidad al hombre a examinar inmediatamente su realidad. Sí. Dijo, lo que pasa es que fallamos, cometimos un error y dice, la mujer que tú me diste y empieza el hombre a justificar una cantidad de cosas y Dios lo que quería era exactamente eso, determinar cuál era su perspectiva de la caída. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿en qué momento de la vida te encuentras hoy? Si bien es cierto, alguien dirá, no he fallado en los últimos días, me siento bien porque he estado tranquilo, minutos, segundos. Dice, estoy bien y estoy tranquilo porque gracias al Señor Él me ha sostenido y no he fallado últimamente, quizá en áreas que antes sí había fallado, pero estoy tranquilo, estoy bien con esto. Examínalo muy bien cuáles son los pasos que te han llevado a que estés bien. Sí, primero la gracia, el amor, la misericordia de Dios, pero también si hay alguien que dice, no, si definitivamente tuve una falla, y recordemos que una falla no es solamente moral, hay miles de maneras de fallar. Entonces tú dices, no, en realidad he fallado muchísimo, he fallado en esto, aquello y lo otro. Examina cuáles fueron los pasos que te llevaron a eso para que empecemos a crear un grado de conciencia. Perfecto. Quiero que escribas cuál sería el mejor consejo para alguien que haya caído. O sea, alguien cayó, escriba ahí, todos los que somos de familia Reigns, por favor, y tienen la libertad de escribir, escriba. ¿Cuál sería el mejor consejo para alguien que haya caído? Mira que después de la caída se experimentan varias cosas. ¿Quién es el que queda? Y eso es, hay varias experiencias que se tienen después de una caída. Y una de las experiencias y es que realmente vamos a reconocer y vamos a conocer cuáles son nuestros verdaderos amigos y cuáles no lo son. Entonces vamos a conocer, después de una caída de alguien, después del fracaso de alguien, nos vamos a dar cuenta de una realidad y es cuáles de las personas que realmente han estado con nosotros, porque la gente, y eso es una frase, en las buenas se conocen los amigos, pero también en las malas se conocen los amigos. Entonces, de repente, cuando alguien comete un error, vamos a conocer gente que nunca pensamos que iban a estar ahí y están ahí, o gente que nunca pensamos que se iban a ir y se fueron. Y te juzgaron, te criticaron, te colocaron el pie encima, te murmuraron, te hicieron una cantidad de cosas. Eso no sé si alguien lo experimentó y lo puedes escribir, pero hay gente que experimentó eso. O sea, dice, yo que iba a pensar que tal fulano, que tal sutano, después de que yo cometiera el error, me iba a fallar. Y hay gente que dice, yo estuve con ellos cuando ellos cometieron errores. Yo los acompañé cuando ellos cometieron errores. Pero yo cuando cometí el error, ahí sí me colocaron el pie encima y me juzgaron. Y esa es una linda realidad, porque nos damos cuenta realmente quién está con nosotros y quién no, y quién es el que juzga a la ligera. Yo siempre he aprendido que la gente que habla mucho, poco se le cree.
poco se le cree en esa parte. Y eso pasa, eso sucede muchísimo. Entonces, escríbenos ahí cuál sería el mejor consejo que se le puede dar a una persona que experimenta una caída y que enfrentamos varias realidades. Cuando alguien cae, no solamente experimenta quién está o quién no está ahí también al lado de esta persona, sino también experimentamos lo fuerte que éramos y que creíamos que éramos y que ahora nos damos. Es una realidad maravillosa. Es que sí, nos ayuda a enfrentarnos con una realidad, porque creo que en algún momento de nuestra vida todos tenemos un concepto equivocado. Llega un momento donde creemos que estamos mejor de lo que realmente estamos en aspectos emocionales, físicos, espirituales, hasta psicológicos, se pudiera decir, o más bien mentales. Todos creemos que estamos súper bien porque las cosas nos vienen avanzando bien y descuidamos ciertas áreas que requieren muchísimo cuidado. Dice la palabra que el que esté firme, mire que no caiga. No dice, mire usted que está a punto de caer, cuidado con caerse. Dice el que esté firme. No dice el que crea estar firme, sino que el que esté firme. Hay gente que ha estado firme en muchísimas áreas de su vida y dice, pero pilas, mire que no caiga, porque hay ciertas cositas que nos pueden jugar una muy mala pasada. O a veces hemos tenido ocasiones donde hemos tenido un concepto de nosotros muchísimo más bajo que el que deberíamos tener y también es motivo de caída. ¿Por qué razón? Porque cuando yo no creo que tengo la fuerza suficiente, cuando creo que no tengo la capacidad suficiente para afrontar cierta situación, pues obviamente empiezo ya a maltratarme o a hacerse como ese autoengaño, ¿no? A hacerme, perdón, ese autosabotaje y es que nadie me ha hecho daño, pero yo mismo me hago daño y allí también se afecta demasiado las dinámicas para que logremos obviamente superar y avanzar. Entonces caemos y luego de esa caída entonces uno dice, oye, sí, en realidad yo pensé que era mejor administrador de lo que realmente soy, yo pensaba que tenía mejores capacidades en estas áreas y en realidad no las tengo, o algunos dicen, yo pensaba que mi familia estaba bien y me acabo de dar cuenta que no estaba tan bien como yo pensaba. Y eso es maravilloso, realmente una de las mejores cosas que nos deja la caída y los errores y las fallas y los fracasos, entre comillas fracasos, y es que definitivamente nos muestra una realidad de lo que somos y de lo que estamos. Y es que vino la tormenta, vino el viento, sopló los vientos, llegaron los ríos, etcétera, y nos dimos cuenta que nuestra casa no estaba tan bien fundamentada. Entonces, estaba en la arena, y esto es espectacular. Por ejemplo, cuando un hogar entra en un fracaso, hablemos de una infidelidad. Este es un tema que tocaremos en algún momento. Mira, cuando una pareja entra en una infidelidad, la infidelidad hace dos cosas en un hogar. Hace dos cosas. Uno, la destruye o la mejora. Y alguien dice, pero ¿cómo lo puede mejorar? Sí, porque de repente se dieron cuenta ellos que la causa de la infidelidad, que lo que explicaba la infidelidad, no lo que justifica, sino que las cosas que, es porque hubo un descuido, porque se acabó la pasión, porque de repente faltó la comunicación, porque de repente caminaron en caminos diferentes, entonces les hace reflexionar y dijeron, bueno, cometimos un error, vamos a entrar en un proceso de restauración, de reconciliación, de reparación, etcétera, pero vamos a mejorar esto. No vamos a permitir que esto nos tumbe. Y mejora la relación, porque tuvieron la autoconciencia de entender especialmente su realidad. Y es algo que sucede y es maravilloso, que después de una caída o en la caída, que realmente no éramos tan fuertes, y eso que no éramos tan fuertes, pues lógicamente nos ayuda a entender. Claro, y mira que aquí están dejando varios comentarios y dicen, bueno, primero, después de caer, levantarse, ¿sí? Y también estaba mencionando allí lo de Mauricio Murcia, que es importante también apartarse del pecado, o en este caso también aplica muchísimo de aquellas cosas y áreas que me llevaron a pecar. O sea, yo me puedo apartar del pecado, pero si no me aparto de aquellas cosas que me llevan a pecar en esa misma área, no tiene sentido. Entonces, el apartarme de aquellos factores que influencian, que caiga en el mismo error. O sea, está bien cuando se cae una sola vez, corrijo, me levanto, ok, está bien. Pero cuando es recurrente, es en la misma área, por ejemplo, en la parte del temperamento y el mal manejo en el carácter, y siempre suelo caer en el mismo error, entonces me airo, reacciono mal, grito, pataleo, insulto, digo cosas que no debería decir y que son áreas en las que recurrentemente se están cayendo. Entonces no es solamente dejar de hacerlo, sino evaluar cuáles son aquellas cosas que me están haciendo reaccionar de tal manera.
Entonces, no solamente me alejo del pecado, como bien lo colocan acá, que es espectacular, no solamente me alejo de aquella circunstancia o aquella situación que sucedió, sino lo que me lleva a pecar también es importante alejarme de ello para lograr experimentar que después de la caída yo pueda levantarme, es alejarme de aquellos factores o corregir, mejor aún, corregir aquellos factores que me están llevando a cometer esa misma falla. Sí, eso hay que tenerlo muy pendiente. Creo que antes de una falla siempre hay señales que pasan. Sí, y uno se da cuenta hay signos de alarma, ¿no? Hay signos de alarma, hay situaciones que uno dice, por ejemplo, yo he conocido personas que cuando caen en la parte del pecado como tal, yo les pregunto, ¿cómo estaba su oración? No estaban orando, descuidaron su oración, su intimidad con el Señor, su lectura, aún el congregarse o algunos congregándose, y empezaron a descuidar su parte espiritual. Cuando alguien descuida su parte espiritual, entonces pierde la fortaleza, pierde aquello que lo mantiene firme. Entonces hay gente, y esas señales aparecen y que a veces uno se da cuenta porque uno se considera como muy fuerte, como que ya está, y mentiras. Y esas señales son súper peligrosas, siempre van a aparecer señales. Antes de una caída hay unos avisos que dicen, está como la canción, íbamos a 100 al anochecer, y había niebla y no podía ver, obvio sí. ¿Y por qué siguió manejando? Y había un letrero de precaución, peligro, el cual pasamos sin precaución. Entonces imagínense, y por eso se cayó, se estrelló y después le eché la culpa una buena a Dios. predicación. Después le eché la culpa a Dios. ¿Y por qué se fue? Porque murió. Porque el Señor me la quitó. Y que el tipo iba a más de 100 en una curva peligrosa, en anochecer, sin luz, sin buena luz. Fue en neblina, y Dios dice, ¿cuál que se la quite? Usted me la mandó. Sí, y definitivamente eso pasa, o sea, de que nosotros no reconocemos las señales y lógicamente eso es un problema muy, muy serio. Sí, siempre hay señales, o sea, considerar que no. Por ejemplo, en el tema de la infidelidad, hay ciertos pasos muy sutiles que se dan, ¿cierto? Y esos pasos sutiles, obviamente, o sea, llega un punto donde decir, hey, cuidado, o sea, estoy caminando en terrenos peligrosos, y no decir, ay, no sé qué pasó, no sé en qué momento sucedió, ¿no? En realidad hay pequeños pasos muy sutiles. Un paso muy sutil, y eso lo tocaremos en otro tema, sobre el tema de la infidelidad, un paso muy sutil es cuando, por ejemplo, la pareja tiene la necesidad de esconder algo. Entonces, o sencillamente dice, uy, no, mejor lo borro porque se puede malinterpretar cualquier cosa, entonces, no. Y como que hay cierto grado, y puede que no sea nada comprometedor ni nada, pero ese solo sentimiento de decir, tengo que guardar, tengo que esconder, o mejor lo elimino porque, o ya hay, no significa que ya sea infidelidad, significa que se empezó un camino preparando una posible infidelidad, así sea de manera totalmente inconsciente. Pero hay pequeñas señales, pequeñas advertencias, como el distanciamiento, como la lejanía, la desconexión, que pueden llevarlos a, no significa que eso ya sea infidelidad, sino que puede ir preparando el camino a. Y si yo no estoy pendiente de esas señales de alarma, obviamente, pues, cuando ya llegue el momento, va a ser muchísimo más complejo. Sí, y tendremos que tocar un tema bien. Vamos a dedicar un programa antes de la caída. Sí, evitemos la caída en diferentes áreas, y lógicamente tienen que trabajar. Pero mira que ya hablando de la caída como tal, hay gente que cae y comete un error, y hay un detalle interesante, y es que cuando comete un error, hay gente que aplica algo que se llama la autodisciplina. La autodisciplina. Entonces comete el error y empieza a decirle, bueno, Señor, yo me arrepiento, soy un vil pecador, me arrepiento, entonces me coloco en autodisciplina. ¿Qué significa autodisciplina? Que si tenía alguna responsabilidad en la iglesia, entonces deja de tenerlo, llama al pastor y dice, pastor, estoy enfermo estos días, yo no voy a ir, o de repente me siento indispuesto físicamente, o no cuenten conmigo en estos días, y se autodisciplina. ¿Es correcta la autodisciplina? ¿Está bien autodisciplinarse? ¿Es bíblica la autodisciplina? Entonces es una buena pregunta porque muchos lo hacen, muchas personas lo hacen. ¿Has visto personas así? Sí, claro. Por ejemplo, cuando hay ciertas responsabilidades, especialmente se observa mucho más cuando hay ciertas responsabilidades ministeriales o eclesiásticas, como que, no, déjeme un momentico, tome en cuenta a otra persona y a mí me deja para después, no se preocupe, tal cosa. O, por ejemplo, cuando algunos se abstienen de la Santa Cena, ¿sí? Y está bien porque es un grado, digamos que en cierta manera es un grado de conciencia, de decir, oye, yo sé que no estoy del todo bien y no voy a pasar la desfachatez de sencillamente pasarlo por alto. Yo sé que no estoy del todo bien, pero ¿hasta qué punto? Y la pregunta está formulada, ¿hasta qué punto es bueno solamente manejar autodisciplina? Solo la autodisciplina, porque
Si alguna persona dice, no, preciso Santa Cena, comenzamos mes, Santa Cena, como que dicen, hey, no, preciso me llamaron, que es que hay un aguacero en mi casa, entonces tengo que irme a solucionar el aguacero en mi casa y tengo que solucionar ciertas cosas, justo me acabaran de llamar, que es que necesitan algo de mí, entonces hay personas que aplican eso sin asumir mucho más allá un proceso pastoral. Sí, y entonces aquí es donde vienen muchos detalles con respecto a esto, porque es que la Biblia, ¿qué me dice a mí? Y tenemos que ser guiados por la palabra. Y aquellos que les gusta o hacen la autodisciplina, entonces mire que dice la Biblia, dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. El que confiesa, ahora, ¿a quién se le confiesa el pecado? No, pues a Dios, sí, a Dios lógicamente, es que Dios conoce mi pecado, entonces yo se lo confieso a Él. Pero cuando está hablando eso, dice la Biblia, confesaos vuestras ofensas unos con otros, perdonaos unos con otros, significa que yo tengo que someterme, por eso es tan importante la autoridad. Y hay gente que anda sin cobertura, la gente que anda sin cobertura o anda sin sujeción o sin el reconocimiento por lo menos de un pastor en su eso, porque si yo tengo un pastor, reconozco a alguien como mi pastor, entonces yo busco a esa persona, yo digo, mira, yo cometí este error, yo cometí esta falla, porque no solamente vale mi arrepentimiento, es que hago parte del cuerpo. Hago parte del cuerpo, tengo responsabilidades dentro de la iglesia, predico, ministro, soy líder, soy ungiero, soy lo que sea, hago parte del cuerpo, significa que lo que yo cometa no solamente me afecta a mí, sino afecta también al cuerpo que está conmigo. Amén. Entonces mira lo que le pasó, y este es el ejemplo que se da, que es el anatema de Josué. Josué ha tenido una gran victoria, pero llega a un pueblo donde tiene una tremenda derrota. Le pregunta a Dios qué es lo que pasa, y resulta que hay un hombre que ha guardado algo que no debió guardar. Entonces a esto se le llama el pecado de anatema, el pecado oculto, y se le llama oculto porque lo tiene guardado y no lo confiesa, se le llama oculto porque lo tiene ahí y como que nadie se dio cuenta y está bien y cometió el error, pero no lo confesó, no se arrepintió. Entonces la persona debe buscar arrepentimiento, pero sobre todo debe buscar que es a someterse a su autoridad y llegar a su autoridad. Eso, lógicamente si reconoce a alguien como autoridad y le dice, mira, yo cometí tal error, yo cometí tal falla, y la autoridad es la que lo coloca a uno en disciplina. La autoridad es la que le dice a uno, mira, te vas a quedar 3 meses sentadito, vamos a entrar en un proceso de restauración, porque la disciplina es para restauración. Sí. Y no es para condenar ni para juzgar, es más, ni para exponer públicamente haciendo daño. Porque las disciplinas tienen que ser privadas, nunca públicas. Hace 30, 40 años las disciplinas eran públicas, se colocaban el hermanito, había unas sillas negras para los pecadores, ¿sí? O había sillas, sí, ciertas sillas especiales donde se exponía, estos eran los adúlteros, fornicarios, mentirosos, ladrones, no sé qué, y se colocaban ahí y tenían que aguantarse 2 o 3 años viniendo a culto siempre sentándose en esas sillas. O sea, públicamente se conocía la falla. Entonces imagínense todo lo que estas personas eran juzgadas o criticadas. Si fuera actualmente, imagínense en Facebook, por eso nunca se le ocurra a usted promover la caída de un ministro, nunca, o sea, colocarlo, porque hay gente, ay, mire que cayó Julano y tal, y lo publica por sus redes, sí, para que sepan, para que sepa el mundo de que eso fue un pecador sinvergüenza. No, ¿por qué? Porque el cuerpo de Cristo no se debe exponer. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario y estaba expuesto, estaba muriendo, cuando ya murió, lo bajaron y lo cubrieron con una sábana blanca, porque el cuerpo de Cristo no se expone, las heridas de Cristo no se exponen, inmediatamente se cubren con unas sábanas blancas, con unas sábanas de amor y misericordia. Amén. Y cuando alguna persona cae, comete un error, hay que mantenerlo con cuidado, en mucha, ¿cuál sería el término? Con muchísimo cuidado para que no sea expuesto a la situación, sí, claro. Con prudencia. ¿Por qué? Porque se cometen errores y a veces se exponen. Vea que Volando tal cayó y lo publican y empiezan a hablar mal de todo el mundo, y hay que cuidarnos en las redes. Usted puede tener su propio pensamiento personal, lo cual ándelo con cuidado, porque si es un siervo del Señor, pero no juzgue a la ligera, porque cometemos un error y ahí es pecado. Entonces déjame terminar la idea. Entonces, cuando alguien comete el error, no se debe autodisciplinar, no se debe colocar la mano encima. Aquí estoy, me coloco en disciplina hoy aquí, y Señor, y 3 meses sin predicar. No, busca tu autoridad y que tu autoridad te someta a la disciplina privada y de restauración. Ahora, ¿por qué es importante la autoridad? Porque precisamente ese pastor líder que Dios ha puesto en nuestras vidas, esa autoridad,
debería también en alguna manera llenarse ciertos requisitos, digámoslo Sí. así, porque hay casos de casos, hay casos donde alguien dice, no, yo contarle algo a mi pastor es contárselo a todo el mundo, Ajá. es que toda la iglesia se entere o que toda la familia pastoral lo sepa. Y hay casos de casos porque en realidad, pues, o sea, uno ha conocido muchos procesos como esos. Pero en este caso, viéndolo desde la manera correcta, es que uno acude a la autoridad es por el hecho de que la autoridad está siendo guiado por Dios para guiarlo a uno y porque muy seguramente nos ayudará a ver cosas que nosotros desde dentro de la barrera, desde dentro del juego, no estamos viendo. Entonces, por eso es importante también que uno pueda acudir a esa autoridad, acudir a ese líder, porque ese líder está viendo algo que uno muy seguramente está pasando por alto. Y eso nos va a ayudar a mejorar, a restaurarnos en todo ese proceso, ser guiados, ser acompañados. Y porque lo bueno de hablar con nuestra autoridad es que no solamente va a orar por nosotros, sino que igualmente nos va a acompañar en un muy buen proceso y va a conocer ese proceso de restauración, porque para cuando ya se restaure, también hay un testigo de decir, yo soy como líder, como pastor de esa persona, yo sé que esa persona pasó su proceso, pasó todo este asunto y más que tener como, ¿cómo decirlo? Con quién confesarnos, que a veces se usa para mal, ¿cierto? A veces se aplica otro tipo de mecanismo y aquellos que vienen de repente del catolicismo o algo así y que de algún amigo católico y que tuvo esta misma experiencia, de repente se quiere aplicar de esa manera también ahora en el evangelio y es decir, no, yo tengo que ir y confesarme y que listo, ya me confesé, entre comillas, ya le dije a mi pastor, me confesé, entre comillas, de lo que estaba pasando, entonces listo, ya, como si nada. No se puede tomar así, no es como de que, bueno, vaya a la casa, va a abrir 3 veces la Biblia y va a hacer esto, ya no puede hacer así, sino que ahora este pastor, este líder, esa persona que Dios nos ha puesto, no es solamente porque necesite escuchar lo que la falla que cometimos, sino porque nos va a ayudar a guiarnos en el camino de la restauración. Por eso usted también debe ser muy sabio de acercarse a tiempo, porque el que lo dice a tiempo alcanza misericordia. Hay cosas que se deben decir a tiempo. No es que imagínese que hace 10 años yo dije una mentira. O sea, ¿ya para qué? O sea, ya pasó un proceso, a menos de que eso te esté trayendo muchas consecuencias. Pero en realidad hay que acercarse a tiempo antes de que la situación vaya empeorando. Entonces, es importante el acudir a nuestra autoridad y hacerlo de manera también muy prudente y saber también a quién vamos a acudir, porque hay casos de casos en realidad. Lógicamente siempre es bueno y ahí tendremos que hablar de algo en un futuro, de pronto esta semana, que es sobre tener un buen mentor o una buena cobertura. Eso es fundamental porque eso nos va a ayudar. Pero mira que hay un detalle importante en esto y es que cuando yo me someto a una disciplina estoy asumiendo mi responsabilidad. Entonces yo cuando digo yo me someto a esta disciplina que me han puesto, asumo mi responsabilidad, pero también especialmente me va a ayudar muchísimo a entender el proceso de restauración que debo vivir, porque no va a ser fácil salir de una situación, cometo una caída y por amor, por respeto, pues tengo que vivir una reparación de toda esta situación y lo tengo que vivir bien. Entonces es fundamental entender que si alguien comete un error, si alguien comete una falla a nivel moral, a nivel serio, a nivel... no es que no, pues cometido. Todos los días cometemos errores y no por eso tiene que llamar al pastor. Pastor, mire que esta mañana... me levanté 5 minutos tarde. No, pero sí es obvio que lógicamente hablamos de estas caídas, de las que son caídas, de los que son errores. No los mantengamos ahí, sino confesémoslos a tiempo, digámoslo. Y ahí hay un detalle que cuando la gente no los confiesa, y cuando la gente no se somete a una disciplina, el Señor los perdona al instante. O sea, ahí no hay problema. O sea, es que Dios no me perdona. Sí, Dios te perdonó al momentico, claro. Señor, perdona. O sea, no es que estés necesitando un mediador entre tú y Dios para ser perdonado. No. O sea, Dios, ese no es el propósito de acudir a nuestra cobertura. Dios te perdonó al momento. Pero si no te sometes a una disciplina, vas a tener un gran porcentaje y una gran probabilidad de que vuelvas a cometer el mismo error. Porque tu carne no lo sintió. Tu cuerpo, entonces tú te subiste primero que no asumiste tu responsabilidad. Entonces, al no asumir tu responsabilidad a tu carne, a tu cuerpo, no le diste una lección, no le enseñaste algo. Entonces, imagínate que tú participas en la iglesia, predicas, ministras o eres líder o estás activo, estás en el asunto. Cometes un error, nadie se enteró y al otro día te vuelves a subir, como si nada. Entonces, ¿quién te garantiza? Dios te perdonó, pero ¿quién te garantiza a ti varias cosas? Y entre ellas es que que tú no vuelvas a cometer el mismo error. Pero si tu carne sintió, mira lo que decía mi papá era
Mi papá era especial. Llegaba y nosotros cometíamos de niños, nosotros somos 3 varones y una niña. Yo soy el mayor y somos 3 seguidos. Somos los 3 seguidos y cuando nosotros cometíamos errores, mi papá llegó un momento en que nos empezó a acumular y nos anotaba, Tipo Pablo Escobar, sí, tipo Pablo Escobar, con la libreta. en la listica, a ver cómo va a ser la situación. Y de repente llegaba y nos llamaba a la oficina un día. Después de tantas que se acumulaba la situación, nos llamaba a la oficina y nos decía, mira, mi hijo, y nos sentaba al lado, y se sentaba con mi mamá a su lado, y él abría la Biblia y empezaba a exponer. Mire que la Biblia dice esto, la palabra esto, ustedes creen que se dice, y mire lo que ustedes hicieron esto, y la palabra dice esto, y mire que nosotros somos sus papás y ustedes nos respetaron esto por aquí, por allá. Y nos hacía llorar mi papá dándonos la palabra. ¿Se arrepienten de eso? Sí, papá, nos arrepentimos. ¿Está mal lo que hicieron? Sí, está mal. Y lloramos nosotros de niños. Entonces dice, bueno, pídale perdón a su mamá. Sí, mamá, perdónenos, no lo vamos a volver a hacer. Tan bueno, bonitos. Pídame perdón a mí. Sí, papá, perdóneme, listo. ¿Qué edades tenían? ¿Qué? Tenían 9 años, 10 años, 11 años, tal vez menos más. Y mi papá oraba por nosotros, nos bendecía y tal cosa. Y después, está bien, dijo, listo. Y después ya nos podemos ir, dijo, no. Y cuando sacaba de algún lugar una tremenda correa y decía, déjese para que no les pegue más duro, porque la carne tiene que sentir. Ahora, aquí hacemos un paréntesis, no estamos diciendo que la corrección, o bueno, no, que el castigo físico o algún grado que amerite violencia lo estemos enseñando ni predicando, ni estamos diciendo que es la manera de corregir. Él está contando una experiencia. Aunque muchos merecen un juetazo. pero de repente llega y nos pegaba, claro, un par de correazos. Mi papá siempre enseñó que hay que saber pegarle un correazo a su hijo. Sí. Todavía lo enseña y está bien. Es un punto de vista, pero mira, y es tan importante esto que la carne nos hizo sentir, y es que uno tiene que sentir. Si uno cometió un error y sigue como si nada, entonces no sintió. Entonces hay que marcar un precedente. Hay que marcar un precedente para que la carne sienta que no puede volver a caminar el mismo camino, porque si camina el mismo camino, pues ahí va a ser un error bien, pero bien terrible. Y, sí. eso lógicamente lo tenemos que hacer. Después de la caída hay muchas cosas que se viven, pero cuando hablamos de restaurar a alguien, este proceso de confesar, de arrepentimiento, de que se levante esa persona, ¿sí? Y que se levante rápido, mi amor, que se levante rápido. Más tiempo le da la caída, va a ser peor. Sí, claro, o sea, la acción de querer levantarnos debe ser rápida, sí. Aunque el proceso de levantamiento sea diferente para cada uno, aunque el proceso de restauración sea diferente para cada uno. Hay que discernir. Yo les quiero brindar varios consejos. El primero, nunca compares tu proceso con el de nadie. Algunos modelos te pueden servir de inspiración, pero nunca compares tu proceso con el de nadie. Tú tienes tu propio proceso de levantarte, tienes tu propio proceso, tienes tus propias áreas en las cuales has caído o hemos caído. Por eso nunca comparemos nuestro proceso con el de nadie. Es un proceso único, personal y muy directo, solamente nuestro. Aunque hayan similitudes con otros procesos, otro tipo de circunstancias en las que alguien haya caído, cada uno tiene su propio proceso. El siguiente es que no te alejes. O sea, cuando uno comete una falla, tiene la tendencia a ser como el perro, sí. Perdón la expresión y la comparación, no es grosera, pero es como el perro cuando va a morir. Sí. El perro cuando va a morir se aísla, se aleja, él no quiere morir al lado de sus amos ni al lado de las personas, él quiere ir a hacerlo aparte, a solas. Así muchas veces, muchos animales lo hacen. Entonces, así muchas veces nosotros cuando vemos que estamos en circunstancias muy complejas, no hagamos precisamente esto que hace el perro. Al contrario, por favor, perdóneme la comparación tan grotesca, pero lo que debemos hacer es estar cerca y pedir oración. Mire, por favor, ore por mí, estemos cerca, déjeme entrar, déjeme acompañar, yo quiero activarse. Otra de las fallas que se cometen cuando se falla es lo que tú decías, autodisciplinarse. O sea, no, está bien, usted tiene su relación privada, íntima con el Señor y hay muchas áreas que solamente usted y Dios lograrán trabajar, pero hay muchas otras que ameritan un acompañamiento de nuestro líder, de nuestro pastor, de nuestro mentor, porque allí es donde nos va a ayudar a descubrir áreas que no estábamos nosotros viendo con mucha claridad, y eso es bastante importante. Otro consejo que podría brindarles rápidamente ya para finalizar es que
no se permita lo que uno muchas veces llama enfriarse. O sea, que no, lo que pasa es que porque estoy así, yo no me siento merecedor de acercarme a Dios, como que no, mejor me alejo un poquito de la oración y no podemos permitirnos. Al contrario, mientras más, lo voy a usar de palabras muy textuales, Sí. mientras más cochinos, sucios, impíos, de todas ese tipo de características nos sintamos, es cuando más necesitamos de Dios. Cuando más fallas hemos sentido que hemos hecho en contra de Dios, cuando más debemos acercarnos a Dios, es cuando más lo necesitamos, porque cuando más hambre hay, es cuando más alimento nutritivo debemos comer. Cuando usted tiene muchísima hambre, no es cuando, usted no toma la decisión de dejar de comer, usted toma la decisión de comer rápidamente. Entonces, acérquese a Dios cuando más hambre tiene, acérquese a Dios cuando más necesidades tengamos, acerquémonos a Dios. Cuando más fallas cometamos, acerquémonos a Dios, porque todos estamos fallando y todos vamos a fallar, pero por eso tenemos un abogado. Sí, así es. Y aquí donde quiero dar mi último consejo, y es, hay que crear un plan de restauración previo. O sea, para aquellos que son pastores y son amigos míos o están ahí y son amigos de Reims. Y algunos son pastores estudiantes de Reims. Quiero dar un consejo. Siempre hay que tener un plan de restauración hacia las personas, siempre. El que creó el plan de restauración fue Dios. Dice Dios. Si cometes un pecado, te tengo un abogado. Ya te tengo listo un abogado. Sí. O sea, ya lo tengo listo. O sea, el crear puentes con los miembros de la iglesia o con el liderazgo y crear puentes y decirle, mira, tú cometiste un error y tranquilo, me buscas, inmediatamente me buscas porque yo te voy a ayudar a restaurar. No te quedes en el error, no ocultes el error, sino búscame. El crear puentes de donde yo te muestro, de comunicación para que empiece a haber una restauración espectacular. Cree puentes de restauración también con tu esposo y tu esposa. Si ellos llegan a cometer un error, no, que nunca, espero que no, pero cree puente donde ellos puedan decir, mira, si llegas a cometer un error, quiero que hables conmigo y antes aún de la caída, habla conmigo, y si llegas a caer también habla conmigo, y de alguna manera frente al dolor y frente a todo lo que se pueda sentir, vamos a buscar la restauración. Hay que crear puente de restauración frente a los hijos. Esto es una situación. Si tú llegas a cometer un error, nunca más te voy a perdonar y te me vas de la casa, porque mejor dicho, ojo, cuidado, tú me llegas a aparecer a mí. Le he dicho muchas madres a las niñas, cuidado, me llegas a aparecer aquí embarazado, quién sabe quién. Creyendo que con eso lo van a evitar. Creyó que lo van a evitar. Y si llega a pasar, ¿qué pasa? Entonces hay que decirle, yo espero, y decirle a un hijo, vea, yo espero que tú nunca cometas una falla. Yo espero que tú tengas el criterio, la inteligencia, la madurez para que tú no caigas en los mismos errores que muchos han caído. Pero si llegas a cometer un error, quiero que la primera persona que busques sea a mí, como su papá, como su mamá, en este caso las madres. Quiero que me busques a mí, no busques a otra persona. Porque es ahí donde muchas personas se le enseña a evitar la caída, pero nunca se le dice, cuando caigas, si llegas a caer, espero que nunca caigas. Pero si llega a ser, pero si llega a ser, yo quiero que me busques a mí. Que sepas qué hacer. Sepas, que me busques a mí. Este es el camino que tienes que hacer para salir de ese problema y de la situación. Y creo que eso y mucho más, pues tenemos que aplicar. Y bueno, el tema es interesante. Sí, el tema es súper interesante. Pienso que hay mucho que hablar de esto. Pienso que hay muchos aspectos muy puntuales de los que debemos conversar, pero ya será en otra oportunidad. Recuerde que estamos en estos devocionales de lunes a viernes de 6 de la mañana en adelante. Así que la idea es que usted siga acompañándonos en este devocional. Cuéntenos cómo les pareció este tema, qué otros temas igualmente. Yo pienso que aquí sale mucho que necesitamos hablar. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales, pero antes de decir todo eso, bueno, definitivamente hay que orar. Vamos a orar. Hay gente que tal vez se ha sentido caída y no ha tenido a nadie que le ayudara. Sí. Y lamentablemente nosotros a veces abandonamos a la gente cuando cometen errores y uno no está ahí con ellos. Y no sé si de repente te sentiste en algún momento que caíste y nadie estuvo contigo y la gente que debió apoyarte no lo hizo. Eso lo experimentamos casi todos. Pero hoy se puede reparar si ves a alguien caer y que tú puedas estar al lado de esa persona. Que el Señor nos ayude hoy a ser restauradores también de gente caída y ayudar a mucha gente que está mal. Señor, te damos muchísimas gracias. Tú eres un Dios bueno con nosotros y siempre llegas a tiempo con una palabra de formación adecuada para el crecimiento de tu iglesia. Bendigo a todos los que desde muchos países y muchas ciudades hoy están conectados
entendiendo y comprendiendo verdades que están ahí, que son simples pero poderosas, Señor. Todos cometemos fallas y todos cometemos errores, pero tú mismo, Señor, nos muestras los caminos de restauración a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender el grado de responsabilidad que tenemos en cada uno de nuestras fallas y a levantarnos frente a estas circunstancias. Ayúdanos a controlar, a mantenernos fieles y leales, Señor, a lo que tú quieres que nos mantengamos fieles y que si llegáramos a cometer un error, Señor, podamos tener el camino para restaurar y para levantarnos. Te lo pido en el nombre de Jesús, porque tú eres el que lo puede hacer y nos puedes ayudar, Señor. Solamente tú lo puedes hacer. Que tu bendición esté sobre aquellos que todavía sienten las heridas del golpe, las heridas de la caída, aquellos que todavía se sienten que no han podido levantarse después de ese error o de esa falla que cometieron, Señor. Yo te pido hoy que ellos puedan sentir tu paz, tu amor, para que se puedan levantar frente a cualquier circunstancia. En el nombre de Jesús, sé que será así. Los bendigo el día de hoy, bendigo sus vidas, sus familias, bendigo todo lo que hicieron, todo lo que van a hacer hoy, todo lo que van a lograr hoy, Señor, tendrán grandes resultados. En el nombre de Jesús, sé que será así. Les bendigo el día de hoy. Creo, Señor, que lo mejor está por venir. Muchas gracias, Señor, porque es así. Amén y amén.